tardes, bienvenidos, y a todos los que nos ven a través de YouTube también bienvenidos a un nuevo estudio. Esta semana comenzamos el capítulo 15 de Romanos y ya estamos terminando Romanos. Queda este capítulo y el 16, y el 16 son pues saludos que Pablo hace a hermanos en la fe, saludos y recomendaciones. Estamos en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, pero antes de leer y antes de empezar el estudio vamos a orar al Señor. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tu cuidado, tu bendición, y de nuevo darte las gracias porque nos permite reunirnos juntos en armonía como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder aprender, escudriñar, estudiar tu palabra, para saber también lo que tú nos quieres decir a través de ella. Cómo quieres que vivamos, cómo quieres que nos comportemos y cómo quieres que seamos. Te pedimos tu bendición en este tiempo, que tú lo dirijas y que sea para tu gloria y para tu honra y para nuestra edificación y nuestra fortaleza. Dirige también a alguno de los hermanos, si todavía tiene que llegar alguno, con paz y con bendición. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues capítulo 15 de la Epístola a los Romanos y versículos del 1 al 4, que dicen así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, pues estamos en Romanos y hemos estado viendo durante todo este tiempo, durante todos estos estudios, todo lo que Pablo escribe aquí a los romanos, a quién escribe, en qué situación están y demás. Y hemos llegado a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 11, pues está entrando en la doctrina de la justificación y todo lo que hemos visto. Y ya en el capítulo 12 empieza con lo que es la práctica o lo que es la vida cristiana práctica. ¿Cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo debe vivir aquel que ha sido justificado por Cristo, que ha sido redimido delante de Dios? Pues nos está diciendo cómo se debe vivir. Y el común denominador de lo que Pablo dice es lo que después nos también en Primera de Corintios capítulo 13 le dedica todo un capítulo, y es el amor. El amor para con los demás, en todo. Incluso en este capítulo 15, que es continuación del 14, porque las dos primeras palabras del capítulo 15 es así que, lo que está diciendo es que por todo lo anterior que os he dicho, entonces ahora, así que, y continúa diciendo, ¿vale? Ahora, antes de interpretar cualquier versículo o cualquier parte o cualquier porción de la escritura, tenemos que leer detenidamente, tenemos que mirar con calma lo que realmente nos está diciendo el texto. No leer por leer y ya está, sino que leer con tranquilidad, con calma, con entendimiento. Y si no entiendo algo, si hay alguna palabra que no entiendo, voy y la busco a ver qué significa en un diccionario, donde sea. Eso es lo que se llama un estudio inductivo, ¿no? El tratar de sacar lo más posible del texto. Y entonces, antes de interpretar, pues eso, conviene mirar con calma, ¿no? Y Pablo habla de fuertes y de débiles. Aquí sigue hablando de fuertes y de débiles. Habla de soportar flaquezas. Habla de no agradarse a uno mismo. Habla de agradar al prójimo para edificación. Habla de Cristo como ejemplo. Y habla de las Escrituras como fuente de esperanza. Habla en 4 versículos, habla de un montón de cosas.
4 versículos donde habla de muchas cosas y lo condensa, ¿no? Pero hay algo que Pablo aquí está hablando y es algo muy importante y tenemos que tener muy claro. Tanto en el capítulo 14, cuando está hablando también de los débiles y de los fuertes, como en este capítulo 15, Pablo no está hablando de mejores o peores cristianos o creyentes. Aquí Pablo no les está diciendo, mirad, los fuertes sois mejores y los débiles sois peores creyentes. O los débiles sois mejores y los fuertes sois peores. No, no, Pablo no está hablando de mejores y peores creyentes. Y lo que está hablando Pablo es de diferencias que hay dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. Dentro de cualquier iglesia hay diferencias. Eso es impepinable. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. No todos somos iguales, no todos pensamos iguales, y a lo mejor yo veo esta silla gris y hay otra persona que ve esta silla marengo, por ejemplo. Y yo digo, no, yo la veo gris, o otro dice, no, pues yo la veo azul. ¿Vale? No todos somos iguales. Y lo que Pablo habla aquí es de esas diferencias dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, dentro de esa comunidad de creyentes. Y el contexto de Pablo en Romanos 14, del que está hablando Pablo, habla de tensiones entre creyentes reales. No está hablando algo que, bueno, esto puede darse, no, no, está diciendo que esto es lo que hay, esto es real. No penséis que no, esto es real. ¿Por qué? Porque habla de comida, habla de días especiales, habla de conciencia, habla de libertad en Cristo, habla de cosas que ocurren todos los días. Lo que en el capítulo 14 hemos estado viendo es que lo que nos está hablando es que unos decían que se podía comer de todo, otros dicen que no se puede comer ciertas carnes. Lo que le pasaba a Pedro, si pensáis cuando a Pedro se le presenta allí el lienzo en el sueño que tiene, ¿vale? Y una voz que le dice, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Precisamente lo que Pablo está aquí hablando. Dice, no, no puedo hacer eso porque nada impuro he tocado. ¿Y qué es lo que le contesta Dios? Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. ¿No? Entonces, de eso es lo que está aquí hablando Pedro. O sea, Pablo, que todavía había convertidos que seguían con esas tradiciones y con esas ideas de no, no se puede comer, o hay que guardar este día, o hay que respetar este día. Y está hablando de todo eso. No es una teología como hemos visto hasta ahora, sino que lo que está hablando es de vida cristiana, de cómo vivir con los demás. Y aquí eso es lo que les está diciendo, ¿no? Cuando iniciamos el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe. Eso es algo que tiene que ver con la vida cristiana. Y ahora lo que está diciendo así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué es lo que Pablo en algunas de sus cartas está también diciendo? Soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. O sea, todo tiene que ver con esa unidad, ¿no? Con la unidad de la iglesia. Y lo que vemos es esa unidad cristiana, y además una unidad cristiana que no se puede eliminar, o sea, que no se puede construir, perdón, eliminando diferencias. Porque entonces no se va a poder construir nada, sino que se tiene que construir aprendiendo a vivir con esas diferencias. Pero no solamente decir, bueno, pues eres así, pues ya está, no, no, sino que es lo que dice aquí, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y ahora veremos qué significa todo eso. ¿Qué significa eso de que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles? Pues bueno, vamos a ver. ¿Quiénes son los fuertes de los que habla aquí Pablo? Son los mismos fuertes de los que habla en el capítulo 14. Los fuertes son los que entienden su libertad en Cristo, son los que no es que no tengan cargo de conciencia, entenderme lo que quiero decir, sino que aquellos que tienen una conciencia que saben, pues como lo que le ocurrió a Pedro, ¿no? Que todo lo que Dios ha limpiado es puro en sí mismo, que no hay nada impuro en sí mismo. Es como cuando Jesús les dice que, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Y de dónde sale? Del corazón. No es lo que entra en el hombre. O sea, Jesús ya está diciendo eso mismo, ¿no? Sino que lo que contamina es lo que sale del hombre, ¿no? Entonces,
Aquí lo que está diciendo es eso, que son esos que entienden su libertad en Cristo. Saben que ningún alimento, como hemos visto en el capítulo 14, es impuro en sí mismo. Son aquellos que no viven bajo esas reglas que todavía algunos de los convertidos vivían, ¿no? Esas reglas externas, sino que tienen esa conciencia, pues podemos decir, más amplia. No es que sean, quiero dejar bien claro, no es que los débiles o los fuertes sean o conservadores o liberales. Eso no es lo que está aquí diciendo Pablo, ¿vale? No es que sean unos que sean conservadores y otros que sean liberales. No es que diga, bueno, como soy liberal puedo hacer lo que me dé la gana. No, tampoco es eso. Y bueno, como soy conservador, pues entonces no podéis hacer nada de lo que para mí está bien. No está hablando de eso, ¿vale? Pero tampoco está diciendo que los débiles sean menos espirituales que los fuertes. Tampoco está diciendo eso Pablo. Y eso tenemos que dejarlo bien claro. No está diciendo que sean menos espirituales, sino que lo que está diciendo Pablo es que son creyentes cuya conciencia aún es sensible a ciertos temas, a ciertas cosas que tenían todavía, pues, de esas tradiciones o de esas reglas. Y lo que Pablo hace aquí, y lo que les dice a los romanos, es romper algo que en teoría es de lógica, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, el fuerte es el que es servido, ¿no? Es al que se le sirve, ¿verdad? El fuerte es el que domina, ¿verdad? El fuerte no soporta a nadie. Yo soy el fuerte, yo no tengo por qué soportar, porque yo estoy por encima de todo, ¿no? Y Pablo rompe esa lógica diciendo, mirad, aquí el fuerte no domina, el fuerte sirve. Aquí el fuerte no impone, porque en el reino de Dios el fuerte sostiene, soporta. Por eso dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y la palabra soportar no significa simplemente aguantar pues con resignación. Pues vale, venga, te soporto porque no me queda otra. No, no significa nada de eso. Lo que significa es que es cargar, es sostener, es asumir el peso ajeno, es el decir, mira, por amor, por convicción, por servicio, soporto al débil. Es lo mismo que dice Pablo en Gálatas. En Gálatas 6.2 podemos verlo, que dice así Pablo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo siempre pone como ejemplo a Cristo. Pablo es, como tenemos que ser todos, pero es cristocéntrico en todo esto, ¿no? Siempre pone el ejemplo de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús era y es el fuerte, ¿no? El que podría dominar sin problema ninguno. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Ser humilde, servir, lavar los pies. Eso era cosa de los esclavos, de los siervos. Y Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos. El fuerte soportando a los débiles. Y él llevó sobre sus hombros, llevó nuestra carga, nuestro peso, nuestras enfermedades, como también se nos dice en la palabra, ¿no? Y sobrellevar la carga, sobrellevar los unos las cargas de los otros, es lo que nos dice Pablo en Gálatas 6.2. Y lo que estoy diciendo aquí es que para eso tiene que haber una unidad. Por eso no puede haber esa diferencia, ese rechazo, ese juzgar o ese despreciar, como hemos visto en el capítulo 14. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar unida. Pero no es una unidad que lo que dice es una tolerancia fría. No, no. Es una unidad de amor. Es una unidad donde el amor nos lleva a cargar el peso de los demás, a soportar a los demás en amor. En amor. Si os dais cuenta, en 1 Corintios 13, Pablo dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y eso es lo que está diciendo aquí también, o sea, es que el amor es el que tiene que mover todo esto. Y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Lo que está diciendo es que aquellos que sois fuertes, que os creéis que tenéis toda la razón, si no tenéis amor, no sirve de nada todo esto. Porque lo que tenéis que hacer es precisamente es soportar. Eso es. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. De hecho, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, encima es algo no para dárnoslas de, mira, qué bueno soy, qué fuerte soy, que estoy soportando las flaquezas de los demás. No, Pablo no está diciendo nada de eso. Pablo lo que está diciendo es que si vosotros buscáis vuestra comodidad, si buscáis vuestra gloria, lo que va a ocurrir es que la iglesia va a fracasar, porque no va a haber unidad. Porque entonces los fuertes se van a convertir en ese cuerpo de élite espiritual y no van a querer juntas con los demás. Y Pablo no está diciendo nada de eso, porque Pablo además aquí lo que hace es tocar el problema de raíz y está diciendo que el mayor enemigo de la unidad es el egoísmo espiritual. Es el egoísmo espiritual. Es el yo tengo derecho. Yo sé más, yo soy más libre que tú, yo entiendo mejor que tú, yo puedo comer, yo puedo hacer, yo tengo libertad. Tú no. Pablo no está diciendo nada de eso. Pablo lo que dice es, mira, tu libertad no es el centro. Cristo es el centro. Eso es lo que tienes que tener claro. De hecho, es lo que dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo tiene que ser el centro de todo. Y tiene que ser, como dice Pablo, ¿no? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para sentirme bien. Eso es lo que dice el texto, ¿no? ¿Sí o no? Dice eso, ¿no? Cada uno de nosotros se agradece a sí mismo para sentirse, agrade a su prójimo para sentirse bien. ¿Para? Sí, no, pero yo no, yo mi versión es Reina Valera y dice eso, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para sentirse bien. Ah, vale, vale, por fin. ¿Para qué? Para edificación. ¿Qué significa eso? Para edificar a la iglesia, para que todos seamos edificados. No estoy diciendo, mira, para que os sintáis cómodos, para que os sintáis bien, para que no tengáis cargo de conciencia, para que el día que estéis delante de Dios digáis, Señor, pues yo, mira, estuve soportando a los débiles. Fíjate lo que dice. No, no, no. Estás diciendo para edificación, para que la iglesia pueda crecer en unidad. Y esa es nuestra misión. Sí, claro. Es que edificas a la iglesia y si edificas a la iglesia te estás edificando a ti misma porque tú eres iglesia. Entonces te estás edificando. Se aprende mucho de todo eso, ¿eh? De servir a los demás se aprende muchísimo. Porque hay veces que, a ver, no digo que ocurra, pero hay veces que nos creemos que, bueno, pues voy a servir a los demás y mira, voy a parecer el bueno y demás. No, no, es que sirviendo a los demás se aprende muchísimo. Sí ocurre, sí ocurre, pero no debería de ocurrir. Que no ocurra. Claro, ocurre eso, pero no, en teoría no debería de ocurrir. Y eso es lo que Pablo está aquí diciendo. O sea, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agrade a su prójimo. O sea, no te agrades a ti mismo, sino agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para que la iglesia sea edificada. Y para que yo mismo, que yo me considero fuerte, también sea edificado.
y sea fortalecido en el Señor. Porque por muy fuerte que yo me considere, no lo sé todo. Y todavía tengo mucho, mucho que aprender. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que si agradas a tu prójimo para edificación, lo que estás haciendo es que todos somos edificados, todos son edificados. No para que todos estén contentos, es muy diferente, ¿eh? Cuidado, sino para que todos sean edificados. Y la clave es eso, es la edificación. Porque para lo que estaban y para lo que Pablo les escribe es para construir en lugar de destruir. Porque había mucha gente que lo que hacía, por eso está diciendo, a ver, en el capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión, o sea, es para edificar, para construir, no para destruir. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia, la unidad de la que nos habla la Biblia, no es una unidad emocional, sino que es una unidad espiritual, es algo que tiene que ver con el espíritu. No es, pues, como me caes bien, pues a ti sí, pero a ti que me caes fatal, no. No, eso no significa. Es una unidad espiritual. Tú eres mi hermana, igual que lo eres tú. Me caigas mejor y me caigas peor. Pero sois mis hermanas en la fe. Es algo espiritual. Igual. Y tengo que luchar y tengo que ir por eso. Y la clave es esa, porque ni aun Cristo, dice Pablo, se agradó a sí mismo. Aquí lo que hace Pablo es decir, todo tiene que apuntar y apunta a Cristo. Todo tiene que ser ejemplo en Cristo. Y el ejemplo es Cristo. ¿Por qué? Porque al final la unidad cristiana sin Cristo no es nada. Por lo tanto, tiene que haber esa unidad y tiene que ser en Cristo. Porque sin Cristo no va a haber unidad. Porque vamos a ir cada uno de nosotros a lo que nosotros queremos. Y Cristo, Pablo lo que hace es poner a Cristo como argumento supremo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que Jesús no vivió para su comodidad, ni vivió tampoco para su prestigio, ni vivió tampoco para su tranquilidad, sino que vivió para hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, y aquí hace mención del Salmo 69, dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él llevó todos los pecados de la humanidad. Él llevó todo lo malo. Él fue quien hizo ese sacrificio perfecto, único y válido delante de Dios. Porque Dios exigía algo así. Cristo no solo renunció a agradarse a sí mismo, sino que lo que hizo es obtuvo rechazo por parte de todos, ¿no? Incluso de sus propios discípulos. Obtuvo dolor, obtuvo injusticia. Y esa es al final lo que también Pablo dice, creo que es en Primera de Corintios, cuando habla de la locura de la cruz. Que los demás no entienden eso. Porque para los demás eso es locura, es decir, estáis locos por un tío que, como dicen, ¿no? Por un tío que es el que murió allí en la cruz, estáis, no, 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 es que no es un tío, es que es Cristo. Y es Cristo muriendo por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Y Pablo lo que hace, después de decir todo esto, es aumentar todavía el panorama o ampliar el panorama. Dice, es que no solamente esto que yo os estoy diciendo, sino que es que además, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Y esperanza en quién? En Cristo, en Dios. Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque dice que las escrituras no son solo una información sobre doctrina, sino que son consolación, son paciencia, son esperanza. Y como dice le dice a Timoteo, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Por eso aquí está diciendo eso, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes, toda esa escritura es para nuestra enseñanza.
no es simplemente información, sino que es para nuestra enseñanza, para tener una esperanza. ¿Por qué? Porque una iglesia sin esperanza, ¿sabéis lo que le ocurre? Se divide, se desgasta, se encierra en sí misma. Bueno, pues oye, nos vamos a encerrar en sí mismo y ya está. Sin embargo, la esperanza lo que hace es sostener esa unidad y nos empuja a llevar a la práctica la vida del creyente, la vida cristiana, y nos empuja a llevar a la práctica el amor del que tanto el Señor Jesús como Pablo hablan. Y Pablo habla de unidad. Y lo que está diciendo y lo que dice luego también en Efesios 4:2 es con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2, ¿no? Incluso el mismo Señor Jesús lo que habla también es de unidad. Dice que todos sean uno, así como tú y yo, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo vea. Si hay unidad, entonces el mundo dice, mira, creemos y podemos creer, ¿no? Pero es que al final es que todo esto es lo que el Señor Jesús ya había enseñado, o sea, no es que sea algo nuevo. Pablo no está escribiendo algo nuevo, sino que es algo que ya el Señor Jesús había dicho. Y Jesús lo que no dijo es, mira, que sean uno para que se sientan bien. No, sino que sean uno para que el mundo crea. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Mateo capítulo 28 y los últimos versículos. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué es nuestra misión? Ir por todo el mundo. Mateo. Sí. Vamos a verlo. Así no nos equivocamos. Mateo capítulo 28. Versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión. Y la misión no se puede hacer solo, la misión no se puede hacer con esas diferencias, la misión no se puede hacer de una forma de decir, bueno, yo como soy el fuerte, pues a ti no te quiero o no te recibo o te juzgo o te señalo y no me interesa estar contigo. No, no. La misión es de todos, débiles o fuertes. Y los fuertes soportando a los débiles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Esa es nuestra misión, pero para poder llevar a cabo esa misión hay que tener unidad. Y por eso Pablo aquí está diciendo todo lo que dice. Por eso Pablo es tan pastoral. Pablo es muy pastoral en este aspecto y quiere ir al centro de todo, que es Cristo, y el ejemplo es Cristo. Y es lo que continuamente nos dice. Y Romanos capítulo 15 es lo que es la versión, por decirlo de alguna manera, práctica de Filipenses capítulo 2. Es poner en práctica lo que es la vida creyente. Es el decir, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Los fuertes soportando a los débiles. Que un día los débiles pueden ser fuertes que soporten a otros débiles. Y así. Y tiene que ser un continuo para que la iglesia crezca. Y crezca como tiene que crecer. No de cualquier manera. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Todo esto es lo que les decía a ellos, pero ¿qué nos dice a nosotros hoy? Nos dice que la unidad necesita y requiere de madurez. Tenemos que ser también maduros, porque una iglesia inmadura vive diciendo, pues eso, ¿no? De yo prefiero, a mí me gusta, siempre lo hemos hecho así, pues esto no sé qué, no, no, es madurez. La iglesia madura lo que hace es preguntar, ¿esto edifica? ¿Esto nos ayuda a nosotros y ayuda a los demás? ¿Esto contribuye a ese agradar al prójimo para edificarlo?
o sin embargo lo que contribuye es a mi propio beneficio, a mi propio bien, a mi propia comodidad. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Porque hay muchas veces que las iglesias no fracasan porque sean perseguidas. Es verdad que hay muchas veces que las iglesias, pues que son perseguidas, no es que fracasen, son perseguidas, ¿vale? Pero las iglesias no fracasan porque sean perseguidas. Fracasan muchas veces por el gusto de fulanito, menganito o cetanito o del grupito de no sé quién. Fracasan por el orgullo de la hermana o del hermano o de esta familia o no sé qué. Fracasa porque no se gestionan bien las cosas. Hay iglesias que se dividen por problemas. Yo he conocido una iglesia que se dividió por problemas entre dos familias. Por problemas entre dos familias. O sea, eso no es lo que edifica, eso no es lo que ayuda, eso no es lo que hace crecer a una iglesia, eso es lo que divide a una iglesia. Eso es lo que hace que una iglesia así no refleje a Cristo. Eso es lo que hace que una iglesia así no atraiga tampoco a la gente del mundo. O sea, ¿para qué me voy a meter en una iglesia donde hay rencilla, donde hay peleas? Pues ya para eso me quedo en mi casa con mi familia, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, con mis hijas, que ya tengo peleas todos los días. ¿Para qué quiero más peleas? Una iglesia así no puede avanzar. Ahora, también lo que tenemos que tener claro es que el Evangelio no elimina la libertad. El Evangelio lo que hace es dirigir la libertad donde tiene que dirigirse, dirigir la libertad hacia el amor, dirigir la libertad para servir, dirigir la libertad para ceder ante los demás, para ceder muchas veces incluso nuestro, he estado hablando y diciendo de que no tenemos que estar cómodos, pero entender lo que quiere decir nuestra comodidad, de sacrificarnos por los demás. Eso es lo que Pablo aquí les está diciendo. Los que somos fuertes debemos soportar, debemos sacrificarnos, debemos cargar, debemos aguantar las flaquezas de los débiles, no para agradarnos a nosotros mismos, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al prójimo en lo que es bueno, para edificarnos. Cuando vivimos en esa lógica del yo cedo, del yo sostengo, del yo edifico, entonces el Evangelio se vuelve visible en nosotros. El Evangelio lo pueden ver otras personas. El Evangelio puede alguien llegar a decir, oye, son diferentes, están haciendo lo que nadie hace, son lo que nadie es. El mundo podrá discutir nuestra doctrina, pero el mundo lo que no puede hacer es ignorar a una comunidad, a una iglesia que vive por, para y como Jesús. Amén.